Este complemento que fue diseñado para trabajar en el entorno de ArcGIS Pro lo que nos permite es de una forma ágil y rápida pues realizar la búsqueda, unión y recorte de bases de datos geográficas estructuradas. El complemento pues va con su ejecutable, también va con un archivo de instrucciones y algunas referencias espaciales. En el instructivo pues podemos encontrar todo lo referente al complemento, desde su instalación hasta cómo es su funcionamiento y los detalles de cada una de las pestañas que componen el complemento. Al final pues también contamos con una sección de una versión de ArcGIS Pro. En caso de que no contemos con ArcGIS Pro, es una versión no oficial, y también en la sección de contacto y soporte. Bueno, la instalación del complemento es relativamente fácil, simplemente pues es dar doble clic en el ejecutable y se nos despliega esta ventana. En esta ventana pues tenemos que dar en instalar add-in. Inmediatamente pues se nos despliega esta otra ventana donde nos confirma que pues se realizó correctamente la instalación. Aquí ya pues nos podemos dirigir a ArcGIS Pro. Ya estando aquí en ArcGIS Pro pues nos dirigimos a la sección de complementos o de add-ins, y el complemento nos aparece con este icono, el cual pues desplegamos la herramienta dando doble clic sobre este. Se nos presenta esta ventana compuesta por estas tres pestañas. Vamos a realizar un pequeño ejercicio pues donde ilustraremos cuáles son los datos de entrada y los datos y los resultados que podemos obtener con cada una de las secciones que componen cada una de las pestañas. Es importante pues en este punto resaltar que lo que hace el complemento es aprovecharse de la estructura igual o parecida que presentan las bases de datos geográficas para poder realizar la unión. Posteriormente pues el recorte utiliza pues un polígono o algunas coordenadas que suministramos para hacer el recorte. Entonces como lo dije anteriormente, vamos a hacer un ejercicio, en este caso pues buscando primero algunas bases de datos geográficas. En este caso son bases cartográficas 1.25.000, las vamos a buscar, después las unimos y después las recortamos. El primer parámetro que tenemos que suministrar en este primer recuadro, una referencia espacial para consulta. En este caso podemos suministrar una grilla, sectores, áreas, en fin, para identificar en qué área o en qué plantilla o en qué recuadro se ubica nuestra área de interés, para lo cual pues podemos dar en el botón buscar y mediante pues el explorador podemos buscar esta área. En este caso pues ya la tengo aquí cargado. Es importante pues aquí aclarar que cuando uno hace o suministra una ruta, esta queda establecida para futuras consultas. Esto nos permite pues cuando hagamos futuras consultas tener ya preestablecida la ruta, y obviamente pues en caso de que necesitemos consultar otra temática pues podemos cambiar esta ruta. También podemos usar una capa que esté cargada en nuestra tabla de contenido de ArcGIS Pro. Posterior a esto pues tenemos que identificar un campo pues, sobre el cual vamos a hacer las etiquetas o sobre el cual vamos a reconocer esas entidades o cuadrículas que se intersecten con nuestra área de interés. En este caso pues van a ser las planchas 1.25.000. Se nos va a desplegar todos los nombres de las columnas que se encuentran al interior de la tabla de atributos de esta capa. Ya sé que en mi caso que el nombre de la plancha lo voy a encontrar en la columna name. Posterior a esto pues ya tenemos que dar o suministrar nuestra área de consulta. Mi área de consulta ya la tengo cargada aquí en el lienzo de ArcGIS Pro.
y bueno, y en su tabla de contenido, en este caso voy a utilizar la opción de utilizar la seleccionada en la tabla de contenido, para lo cual la tengo que seleccionar en la tabla de contenido y dar sobre el botón usar seleccionada. Inmediatamente pues ArcGIS Pro nos va a reconocer la ruta donde está guardada esta capa, y ya simplemente pues tenemos que dar sobre el botón consultar. Inmediatamente pues nos aparece este recuadro con el mensaje donde nos dice que nuestra área de interés se intersecta con 4 entidades. En caso de que no encuentre alguna intersección con nuestra área de interés, pues nos va a arrojar nos va a retornar un mensaje diciéndonos que no pudo encontrar en este caso planchas que se intersectarán con nuestra área de interés. Simplemente doy en aceptar y vemos que nuestra tabla de contenido pues aquí se nos va a presentar esos polígonos de consulta. Voy a apagar y prender, y pues obviamente nuevamente nuestra área de consulta. Ya con esto pues sabemos en este ejemplo cuáles son las planchas que tengo que ir a descargar. En mi caso pues en Colombian Mapas simplemente pues tengo que aquí suministrar el código y buscarlas y descargarlas. Este sería el funcionamiento de la pestaña de consultas de bases de datos. Continuamos a la pestaña de unir bases de datos. Entonces el funcionamiento de esta pestaña es muy sencillo. Simplemente tenemos que suministrar un directorio donde estén alojadas todas las bases de datos que queremos unir. No importa que estén archivos de otro tipo, este solo va a reconocer pues los archivos .gdb, que son nuestra geodatabase. Entonces yo tengo ya en un directorio guardadas estas bases de datos, las cuales son estas 4 bases de datos que consultamos y descargamos. Voy a suministrar este directorio al complemento para que realice la unión. Pues también recordar que podemos mediante el botón buscar buscar el directorio. Entonces ya simplemente tenemos que dar en el botón unir y el complemento empieza a trabajar. Entonces lo primero que empieza a hacer el complemento es dentro de las 4 bases de datos que están en ese directorio, ver cuál está más completa en cuanto a feature dataset y feature class. Entonces él selecciona la base de datos que esté en ese sentido más completa y hace una copia y le deja el mismo nombre con esta terminación, con la terminación unida y con una referencia de la fecha y hora en la que se está generando esta base de datos. Inmediatamente pues empieza a anexar los feature class de las 3 restantes bases de datos que están en el mismo directorio. Simplemente tenemos que esperar. También es importante recordar que esta pestaña o esta unión cuenta con reglas de homologación en caso de que digamos no encontremos nombres exactamente de la primera base de datos que se seleccionó como referencia en las otras 3 bases de datos. Puede que el nombre esté ligeramente diferente, digamos ya sea por espacios, ya sea por mayúsculas, ya sea de pronto por palabras que les falte alguna letra. Entonces él va a lograr mediante sus reglas de homologación reconocerla y hacer la unión. Vamos a esperar que termine y proseguimos. Listo, finalmente ha terminado. Cuando termina en este recuadro nos muestra un resumen como tal de la unión. Pues reconoce el número de geodatabase, en este caso son 4, compatible 0 porque seguramente encontró no encontró una
una similitud exacta entre las bases de datos, ya sea con los nombres o el número de feature class a su interior. Obviamente tres bases de datos con diferencia, y lo que nos interesa, cuántos feature class logró anexar con éxito: 447. Hizo 5 homologaciones, no omitió ninguno, y no pues durante la unión no se presentó ningún error. Algo muy valioso que nos presenta esta pestaña es el reporte de la unión. De hecho, este reporte queda en el mismo directorio donde se realizó la unión y donde está la base de datos unida, que es esta. Es este reporte que vemos acá. Es un archivo txt, el cual podemos abrir pues directamente con este botón, y acá se nos presenta un resumen de absolutamente todo lo que se presentó durante la unión. Por ejemplo, aquí podemos ver que hizo una homologación en estos dos nombres, y podemos revisar todo, absolutamente capa por capa, cómo hizo la unión y si tuvo algún problema. Sin embargo, pues como podemos ver en el resumen, se presenta pues si se presentó algún error. Vea, esta es otra homologación que hizo. En fin, podemos revisar este reporte y ver de pronto qué tenemos que cambiar o qué capas tenemos que revisar. Y listo, esta sería cómo funciona la pestaña de unir bases de datos. Pasamos ahora a la pestaña de recortar. Bueno, vamos a revisar antes cómo quedó una de las capas unidas dentro de la base de datos. Voy a cargar las curvas de nivel. Y ya pues tenemos todas nuestras curvas de nivel unificadas en una única capa. Listos, ahora sí podemos pasar a la pestaña de recortar bases de datos. Acá hay algo interesante, que inmediatamente se genera la base de datos aquí en la pestaña unir bases de datos. Inmediatamente la ruta queda preestablecida acá en la geodata de entrada que tenemos que suministrar, la cual vamos a recortar. También pues obviamente podemos buscarla mediante el botón buscar, y suministramos el directorio. Y también por defecto, cuando realizamos aquí la consulta, nos va a quedar el área de consulta acá como área de corte. Esto pues nos permite tener un flujo y nos facilita pues el no buscar estas rutas o cargarlas desde la tabla de contenido de ArcGIS Pro. Sin embargo, pues acá también tenemos el botón de usarla seleccionada en la tabla de contenido. Algo también muy importante, podemos suministrar nuestras coordenadas oeste, este, sur y norte, y el recorte se va a hacer dentro de ese recuadro que definen estas coordenadas. Si suministramos coordenadas, estas 4 coordenadas, y así tengamos cargada que un área de corte, siempre le va a dar prioridad a las coordenadas que establezcamos. Entonces, para tenerlo presente, en este caso pues voy a utilizar la misma área de corte para realizar el corte de todas las capas. Entonces simplemente es darle en el botón recortar y esperamos. En este caso pues va a crear una base de datos vacía con los feature dataset, y posterior a esto pues va a empezar a hacer el recorte de una por una de las capas y almacenándola en el respectivo feature dataset. Esperamos a que genere el corte de todas las capas y seguimos.
Bueno, finalmente ha terminado. También nos presenta un pequeño reporte o resumen del recorte de la base de datos. Nos dice que logró recortar 149 feature class, no omitió ninguna y no tuvo ningún error. Relativamente pues el recorte es mucho más sencillo que la unión. Los tiempos tanto de unión como de recorte pues dependen tanto pues del número de bases de datos que vayamos a unir y a recortar, como también pues de las especificaciones de nuestro equipo. Aquí en el explorador podemos ver cómo generó la base recortada, también pues con una referencia de la fecha y hora en la que se realizó. Vamos a visualizar una de las capas. Vamos a cargar en este caso drenajes sencillos. También. Entonces acá podemos ver la funcionalidad de como tal del complemento cuando tenemos bases de datos con grandes cantidades de información y pues las cuales se encuentran estructuradas, podemos unirlas y posteriormente hacer un recorte. La herramienta fue diseñada pues para que fuese secuencial, o sea, primero hacer la consulta, después la unión y después el recorte. Sin embargo, pues no es necesario seguir esa secuencia, sino se acomoda a nuestras necesidades. Digamos que en el caso de que solo necesitemos recortar o solo necesitemos unir o solo necesitemos hacer una consulta. Funciona pues obviamente no solo para bases cartográficas, sino pues también para otras temáticas, pues obviamente que cumplan con este requisito que ya mencioné anteriormente. De hecho pues acá tengo una unión que se realizó de dos planchas geológicas de la zona. Podemos, por ejemplo, cargar las unidades geológicas y en este caso pues unió dos planchas geológicas unos 100.000. Me falta hacer el recorte, voy a aprovechar y de una vez hacerlo. Tengo la misma área de recorte, entonces selecciono mi base de datos unida y voy a dejar la misma área de recorte y le voy a decir que proceda a recortarlo. En este caso pues bueno, ya terminó, hizo 27 entidades recortadas. Vamos a mirar cómo quedó. Entonces aquí ya tenemos por ejemplo las unidades geológicas recortadas. Fallas. Bueno, vamos a ver pliegues. Vamos a abrir el reporte. Ok, bueno, este es como tal el complemento. También como se mostró en el instructivo, pues en caso de que no tengamos nuestro ArcGIS Pro, hay un drive donde podemos descargar una copia no oficial del ArcGIS Pro 3.6, donde pues funciona a la perfección este complemento. Abajo en la descripción del video pues queda toda la información de cómo adquirir el complemento y bueno, hasta una próxima.